Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Inclusión 2030. Soy Enrique Bustos y les doy la más cordial bienvenida al programa. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Vamos a hablar de la sordoceguera, porque hace poquito nomás, 2 días, el día 27 de junio, se conmemoró el Día Nacional de la Sordoceguera en el Perú. Y para hablar de este tema tenemos al doctor Ricardo Ceballos Arévalo, quien es director de la ONG Sense Internacional, y a quien le doy la más cordial bienvenida, Ricardo, al programa. Hola Enrique, un gusto estar aquí nuevamente contigo y con todos los seguidores, además del programa Inclusión 2030. Encantado de la vida poder conversar contigo sobre los actos conmemorativos, ¿no?, realizados en el marco del Día Internacional de la Sordoceguera y por supuesto el trabajo de Sense Internacional Perú. Claro que sí, cuéntale a nuestro público cómo fue esa conmemoración, qué significa el 27 de junio para las personas sordociegas y para la sociedad en su conjunto. Bueno, el 27 de junio de cada año, Enrique, se conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera, digamos, en honor al natalicio de Helen Keller, una activista norteamericana del siglo pasado que fue la primera que puso énfasis en el reconocimiento y realización de los derechos de las personas con sordoceguera. Entonces, en las diversas actividades mundiales, tanto de la Federación Mundial de Sordoceguera como de la Federación Internacional de Sordociegos, ¿no?, se busca justamente que esta fecha conmemorativa, 27 de junio, ¿no?, se realicen actividades de sensibilización, de toma de conciencia, de información, de capacitación respecto de los derechos de las personas con sordoceguera, justamente buscando un mayor involucramiento y mejor inclusión en los servicios sociales a cargo del Estado. Entonces, en el caso del Perú, ¿no?, han habido diversas actividades que han sido promovidas por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, por el propio CONADIES, por el Congreso de la República, ¿no?, que justamente han buscado contribuir en este proceso de toma de conciencia respecto de esta condición de discapacidad. Bueno, con CONADIES cuenta siempre toda la sociedad civil, especialmente Sense Internacional, ¿no?, porque varias veces te hemos tenido aquí en el programa justamente hablando del tema y difundiendo las acciones que hace esta ONG. Definitivamente, Enrique, eso no lo puedo negar, por el contrario, creo que me siento un caserito de este programa. Siempre estoy aquí en las diversas plataformas y medios que maneja el CONADIES, porque creo que es importante que haya una toma de conciencia respecto del tema de la sordoceguera, y qué mejor que los diversos medios de comunicación y redes adscritas al CONADIES puedan ser utilizadas justamente para esa finalidad. Amigas y amigos, ¿se imaginan lo difícil que debe ser la vida para una persona sordociega? Yo tengo discapacidad visual. Para mí la vida es durísima. Siempre le digo a mis amigos, a mí me venden el dólar en 300 soles, no en 4 soles como ustedes. Las cosas son mucho más complejas para una persona que tiene discapacidad visual. Pero imagínense que le sumen la audición, que le tapen la audición, la persona queda totalmente aislada de la comunicación. Y quiero, Ricardo, ya que te tengo aquí con nosotros, que nos cuentes cómo hemos avanzado a partir de la ley que se dio allá por el 2010 del tema de la sordoceguera. Te agradezco por la pregunta, Enrique. Efectivamente, tú has dicho algo muy cierto, ¿no? La sordoceguera no había sido reconocida en el Perú, a pesar de la existencia de personas con sordoceguera. Entonces consideramos que hay un imperativo el que el Estado peruano, ¿verdad?, reconozca la existencia legal y formal de las personas con sordoceguera, y esto teníamos que hacerlo a través de una ley que se trabajó de manera intensa con la sociedad civil y luego lo pudimos articular con el Estado, ¿no?, a fin de lograr su aprobación a través de la ley que tú has mencionado, la 29524, ¿no? Y posteriormente a ello trabajamos también, ¿no?, una propuesta que luego fue aprobada de reglamento de la ley, ¿no? Y esta ley busca justamente eso, ¿no?, hacer visible lo que era invisible, ¿verdad? Hacer visible la existencia jurídica de las propias personas con sordoceguera y establecer un conjunto de mecanismos que permitan justamente mejores formas de inclusión desde el uso del servicio de guía e intérprete. Tú has mencionado algo que es muy cierto, Enrique, ¿no? Una persona ciega, digamos, puede valerse por sí misma, ¿no? Y casi de manera independiente o autónoma. En el caso de las personas con sordoceguera, sobre todo cuando hablamos de sordoceguera
total, ¿verdad? Total, imagínate. Se requiere a un mediador, ¿verdad?, que de alguna manera le brinde un servicio tanto de comunicación, comunicación con la y sociedad. de apoyo en el desplazamiento. Claro. Porque la persona que no viene escucha no puede comunicarse y no puede desplazarse. Entonces, el rol que cumple el guía intérprete, que es el nombre de este mediador, ¿no?, es fundamental. Y lo colocamos nosotros en la ley y el reglamento como una acción imperativa que debe ser provista por el propio Estado, tanto a nivel de entidades públicas como privadas. ¿Y este guía intérprete recibe una capacitación para asumir ese rol? Sí, yo te quiero contar algo, Enrique, ¿no? En el mundo desarrollado, ¿no?, y en los países, digamos, en vía de desarrollo además, ¿no?, existen programas de formación de guías intérpretes, ¿no?, que van desde los 3 a los 5 años, casi una carrera universitaria, ¿no? Claro. Y esto permite justamente que el profesional en la prestación del servicio de guía e interpretación se dedique a ello, ¿verdad? Y pueda brindar sus servicios tanto a entidades públicas, privadas y a las propias asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Y sin preocuparse pues del tema económico, porque le van a asignar un sueldo lo suficientemente que le alcance para, como cualquier otro profesional, cumplir con un rol dentro de la sociedad. Así es. Y en el Perú hemos trabajado sobre esa propuesta, Enrique, porque antes todos los guías intérpretes eran empíricos. Aprendían lengua de señas, aprendían algún otro sistema de comunicación en pequeños cursos de 3, 6 o máximo un año, ¿no?, de duración, pero no era suficiente. Entonces nosotros hicimos un trabajo de incidencia muy, muy fuerte, querido Enrique, con el Ministerio de Educación, ¿no?, a fin de que el Ministerio de Educación, de acuerdo a lo que establece la Ley 29524, apruebe el perfil y requisitos de guía e intérprete. Y eso lo logramos después de 10 años, Enrique. Pero ellos un tema es la lengua de señas y otro tema muy distinto es la dactilología. O sea, a ellos hay que hablarle a nuestras personas con esta discapacidad única que es la sordoceguera, hay que hablarles con la palma de la mano, hay que hacerle las señas, las letras, y es mucho más complejo que la lengua de señas, ¿no? Te comento algo, Enrique. Sí. Antes de aprobar el reglamento después de aprobar el reglamento de la ley de sordoceguera, trabajamos con el Ministerio de Educación en la validación de los sistemas de comunicación. Hicimos un conjunto de intervenciones a nivel nacional para conocer cuáles eran los sistemas de comunicación que utilizaban más las personas con sordoceguera. Y al cabo de un año de esta investigación, pudimos determinar que habían 7 sistemas de comunicación. Uno de ellos, Enrique, es la dactilología, pues no es la única. La dactilología, el tadoma, la vibración, la escritura en la palma de la mano, la lengua de señas en espacio visual reducido, etcétera. 7 sistemas de comunicación que utilizan las personas con sordera en todo el país. Y esto lo reconocimos y lo validamos con una resolución ministerial del Ministerio de Educación, la 325 del año 2012. Entonces, el guía intérprete debe conocer, no solamente debe tener la vocación, sino debe conocer los diversos sistemas de comunicación para poder comunicarse y para poder ser una persona que interceda válidamente con terceros, ¿no?, para lograr la comunicación y el desplazamiento de las personas con sordoceguera. Interrelacione a la persona sordociega con el mundo. Correcto. Con el interlocutor que está al otro lado, ¿no? Entonces, como te das cuenta, Enrique, no es sencillo. Es muy complejo. Es muy complejo. Yo te mencionaba justamente, ¿no?, que habíamos logrado después de 10 años de trabajo de incidencia que el Ministerio de Educación apruebe el perfil de requisitos y los publique en el Catálogo Nacional de Oferta Formativa. De modo que cualquier instituto de educación superior pueda armar la malla curricular, el sílabo y pueda dictar el curso de guía de interpretación. Estamos en ese proceso. Hay en el Perú ya alguien que haya tomado la posta y esté capacitando a profesionales en ese sentido. Todavía sigue siendo esto un tema muy voluntario, ¿correcto? Todavía hay universidades que están haciendo cursos pero muy cortos, todavía no han tomado la carrera en sí, pero es un trabajo de hormiga, es un proceso, Enrique, todo proceso toma tiempo. Todo un proceso, sí. Y estamos detrás de ello justamente para que esto pueda ser una realidad pronto. Realmente, amigas y amigos, el tema de la discapacidad, de esta discriminación estructural con la que siempre tenemos que lidiar día a día, es un proceso. Y caminante no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, y me lo van a decir a mí, que a cada rato se me cruza un poste, una reja o tantas barreras que hay en la calle, ¿no? Para que no nos permiten
prácticamente desarrollarnos como debe ser. Correcto, yo te quiero compartir un par de cifras estadísticas, Enrique, para que veas un poco, para que confirmes lo que tú acabas de decir, esa afirmación que acabas de hacer, ¿no? De acuerdo al ENES del año 2012 hay 8.228 personas con sordoceguera usuarias del servicio guía intérprete. 8.228, correcto. De este número, 1.341, correcto, el 16%, ¿no? Son personas con sordoceguera entre los 0 y los 14 años. Esto quiere decir que están en edad escolar. ¿Ya? Tú sabes, querido Enrique, de acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Educación, ¿cuántas personas con sordoceguera hay en el sistema educativo? ¿Cuántas hay? Según el Ministerio. ¿Ya hay una estadística, hay una data de ellos? Trabajamos con ellos y incluimos una data sobre sordoceguera. Bueno, para hacer todo corto el relato, 105. Esto representa el 8% del total de personas con sordoceguera en edad escolar. Vale decir que el 92% de personas con sordoceguera en edad escolar están fuera del sistema. Fuera del sistema. Claro. Entonces, cuesta mucho porque se desconoce, cuesta mucho porque es complejo, cuesta mucho porque es desafiante, cuesta mucho porque hay muchas barreras, pero estamos en ese camino, Enrique, de la mano con el CONAES, trabajando por la inclusión de las personas con sordoceguera. Yo creo que es muy importante sentarse, hacer mesas de trabajo, mesas de diálogo, quienes entendemos el tema, porque no solamente el tema de la sordoceguera, el tema del niño con el espectro autista también es difícil y hay que darle una salida a todo esto, pero una salida consensuada, una salida que haya tenido la participación de padres de familia, de personas con el espectro autista, de personas sordociegas y de sus guías intérpretes, que también son parte de contarnos lo que siente la persona sordociega y lo que espera la persona con sordoceguera de la sociedad, los cambios que requiere. Mire, Enrique, es una gran verdad. Nosotros, desde Esencia Internacional Perú, abogamos por el proceso de consulta previo. Antes de poder diseñar y, por supuesto, implementar, ¿no?, un programa o un servicio en favor de las personas con sordoceguera, hacemos consultas. Nadie mejor que las personas con sordoceguera y sus familiares para conocer mejor cuáles son las soluciones frente a las necesidades que ellos presentan. Entonces, yo creería que esto es un imperativo que debe utilizarse en todo tipo de acción de gobierno, sí, y con todo tipo de discapacidad, sí, claro, de modo tal de poder realizar, elaborar soluciones a la medida de las necesidades y, por lo tanto, contribuir más efectivamente en este proceso de inclusión. ¿Quién es el que tiene la necesidad? La persona con discapacidad. Correcto. Cual tipo de discapacidad que tenga. La persona con discapacidad es la que tiene la necesidad y la sociedad tiene que preparar los sistemas, las políticas que vayan acorde con la solución de esa necesidad. Cerrar esa brecha de insatisfacción. Así es, así es. Claro que sí. Ricardo, mira, el tiempo es muy corto aquí en televisión. Ha sido realmente un gusto tenerte justamente en la conmemoración del Día de la Persona con Sordoceguera y te dejo para que te despidas de nuestro público. Bueno, nuevamente muchas gracias, Enrique, por esta invitación al programa Inclusión 2030. Invito a las personas con sordoceguera a dejar de lado la oscuridad propia de esta condición y alzar su voz, ¿no?, para poder lograr una sociedad más equitativa, más justa y más inclusiva para todos. Claro que sí. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana, sin antes dejar claro que la discapacidad no es incapacidad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Tú también ponte en modo inclusión. CONADIS, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.